Noche de Halloween. ¿Crees en lo sobrenatural? Veamos lo que te tengo a continuación. Comencemos. La British Broadcasting Corporation ha sido durante décadas uno de los canales más respetados y confiables a nivel mundial. Desde su fundación en 1922, la BBC ha mantenido un firme compromiso con la transmisión de información precisa y de calidad, ganándose la confianza del público. Para los británicos, lo que este canal emitía en sus pantallas solía ser sinónimo de verdad y seriedad. El elenco del especial de Halloween, llamado Ghostwatch o Vigilancia Fantasma, estaba compuesto por algunos de los rostros más reconocidos de la televisión británica. Michael Parkinson, uno de los presentadores más serios y respetados, llevaba décadas en la pantalla, lo que aportaba gran credibilidad al proyecto. Sarah Greene, muy querida por su trabajo en programas familiares e infantiles, también sumaba un toque de familiaridad y cercanía. Finalmente, Craig Charles, conocido por su papel en la serie de ciencia ficción Red Dwarf, aportaba un estilo ligero y entretenido al equipo. Este conjunto de figuras populares y confiables creó un ambiente de seguridad para el público. Por ello, cuando se anunció este programa, presentado como una investigación paranormal en vivo, pocos dudaron de lo que verían. Si viste la película De Noche con el Diablo, Late Night with the Devil, te sorprenderá saber que ese filme está inspirado en un evento real que veremos a continuación: el polémico y aterrador programa Ghostwatch de la BBC. Vuelve conmigo. Ya no se trata de niveles de audiencia. Nadie saldrá de aquí. ¿Cómo permitiste que pasara ya? ¿Cómo lo permitiste? Advertencia a cualquiera con niños pequeños en la habitación. ¡Comerciales, a comerciales! Lo que están a punto de ver ¿Estás bien, Jack? es profundamente perturbador e impactante. Sal ahí, señor Medianoche. Y deja a los muertos. Suscríbete. Era la noche de Halloween de 1992 en Londres. Las familias estaban emocionadas por el especial que se iba a transmitir, Ghostwatch. Los hogares británicos encendieron sus televisores y se acomodaron para ver a sus presentadores favoritos en un evento especial. A las 9:25 de la noche, el programa comenzaba. El show inició con el respetado presentador Michael Parkinson, quien, con su habitual tono solemne, dio la bienvenida al público y explicó que el caso que iban a ver era sobre una familia que estaba sufriendo una experiencia perturbadora en su hogar. El presentador, con su estilo profesional, presentó a su equipo. Sarah Greene, la presentadora que estaba en la casa con la familia, y Craig Charles, que estaba afuera con los vecinos y otros curiosos. También en el estudio estaba la experta en lo paranormal, la doctora Lynn Pascoe, encargada de analizar los eventos en tiempo real. La familia en cuestión estaba compuesta por una madre divorciada, Pamela Early, y sus dos hijas, Suzanne y Kim, quienes habían afirmado haber sido testigos de sucesos paranormales. La madre, visiblemente angustiada, explicó que en su casa sucedían cosas muy extrañas y las niñas habían experimentado episodios de terror relacionados con una entidad que llamaban pipes o tuberías en español.
Afuera de la casa, los vecinos observaban asombrados, mientras el equipo de la cadena televisiva instalaba cámaras infrarrojas para captar cualquier actividad paranormal. Sarah Green, con una mezcla de seriedad y curiosidad, se dirigió a los espectadores. Algo espeluznante está sucediendo en esta casa y el equipo de Ghostwatch está aquí para ayudar. La expectativa creció cuando Sarah advirtió: "Nos adentraremos en esta casa para descubrir qué está ocurriendo realmente". Comenta: dentro de la casa de la familia Early comenzaron a suceder cosas que helaban la sangre. Las hijas, especialmente Suzanne, contaron que durante meses habían sido testigos de ruidos extraños, muebles que se movían por sí solos y, lo más aterrador, la aparición de un ente al que llamaban Pipes. Según explicaron, Pipes era una figura oscura que se manifestaba de vez en cuando, causando terror con su presencia. El nombre Pipes fue puesto por las niñas debido a los ruidos que escuchaban provenientes de las tuberías de la casa, donde creían que esta entidad se escondía. El equipo de Ghostwatch colocó cámaras por toda la casa, incluyendo una en la habitación de las niñas. No pasaron muchos minutos cuando los golpes en las paredes comenzaron, seguidos por un extraño sonido que provenía del sótano, un lugar que la madre y las niñas evitaban a toda costa. El público en sus casas observaban con los nervios a flor de piel, mientras afuera de la casa de la familia Early, Craig Charles entrevistaba a los vecinos, quienes, aunque intrigados, confirmaban que la familia no era la única en el vecindario que había escuchado esos extraños ruidos. Algunas noches parece que hay alguien merodeando por los pasillos de la casa. Mi hijo me contó que en el parque que está muy cerca de aquí, notó que había perros que se ponían muy nerviosos y que le daba escalofrío el lugar. En el estudio, Michael Parkinson y la doctora Pascoe analizaban las llamadas telefónicas que empezaron a llegar de los espectadores, quienes aseguraban haber visto figuras extrañas en la transmisión. Una mujer llamó diciendo: Acabo de ver una figura parada junto a la cama de las niñas. ¿La vieron ustedes? Otra llamada reveló algo aún más perturbador. Ese lugar tiene una historia oscura. Hace siglos, el terreno donde está la casa pertenecía a una mujer llamada Madre Sedons. Se decía que era una criadora de bebés, pero en realidad ahogaba a los niños que le entregaban. Dicen que su espíritu nunca se fue, que aún ronda por ahí. Esta historia antigua añadió un nuevo nivel de terror al caso, sugiriendo que la casa estaba maldita desde mucho antes de que la familia Early se mudara. Entre las llamadas, una en particular ofreció más detalles sobre Pipes. Un hombre se identificó como un trabajador social que había visitado la casa tiempo atrás. Visité esa casa cuando vivía un hombre llamado Raymond Tunstall. Estaba convencido de que algo o alguien lo controlaba. Decía que había una mujer dentro de él, manejando sus pensamientos. Al final, se fue de este mundo en el sótano, y cuando encontraron su cuerpo, los gatos que tenía atrapados lo habían devorado.
Esos sonidos que oyen, es él. Eso es Pipes. La tensión aumentaba. Las cosas no solo se limitaban a la casa de la familia Early. Algunos espectadores llamaron para informar que sus relojes se habían detenido exactamente cuando comenzó el programa. Desde que empezó el programa, mi reloj se ha detenido y puedo escuchar pasos en mi casa. ¿Qué está pasando? El caos aumentaba. El programa, que estaba programado para durar 1 hora, se extendió media hora más debido a la creciente actividad paranormal en la casa investigada como en la de los televidentes. Regresando a la familia Early, Susan, que hasta ese momento había mantenido su compostura, empezó a mostrar signos de estar afectada por lo que estaba ocurriendo. De repente su voz se distorsionó, volviéndose profunda y gutural. Stop it! Stop it, Susie! Las luces de la casa parpadearon violentamente antes de apagarse por completo. Antes de que el programa llegara a su clímax, Sarah Green y su camarógrafo decidieron enfrentar el terror y se dirigieron al sótano de la casa, de donde provenían los sonidos más escalofriantes. Con la cámara de infrarrojos en mano, abrieron la puerta. El aire era denso y helado, y la sensación de algo malévolo los envolvía. Sarah y el camarógrafo abrieron la segunda puerta del sótano, y una fuerza extraña hirió la cara de él. Sarah pidió ayuda y luego se adentró al sótano donde quedó atrapada. La transmisión desde la casa de las Early se cortó de manera abrupta. En el set, el caos alcanzó su punto máximo. Los técnicos corrieron para intentar controlar los fallos técnicos, pero la situación era incontrolable. Los maullidos de gatos resonaban por todo el estudio, como si algo inhumano estuviera presente. Michael Parkinson, solo en la oscuridad, caminaba tambaleante. Con la mirada perdida, comenzó a recitar con una voz grave y perturbadora. Rodeando el jardín, como un osito de peluche. No creyeron la historia de la madre Seddons, ¿verdad? La pantalla se tornó negra, dejando a millones de espectadores paralizados de terror, sin saber si lo que acababan de ver era ficción o algo más siniestro. El programa fue un éxito inmediato, pero dejó una marca oscura en el público. Muchos espectadores quedaron psicológicamente afectados. Los niños, en particular, mostraron síntomas de ansiedad y algunos sufrieron ataques de pánico. El caso más trágico fue el de Martin Denham, un joven de 18 años con dificultades de aprendizaje que se despidió de esta vida 5 días después de ver el programa, convencido de que su casa también estaba embrujada. El impacto psicológico del programa generó una reacción mediática masiva. La Comisión de Normas de Transmisión investigó el incidente y la BBC fue duramente criticada.
Aunque el canal había insertado un aviso al principio del programa y también en su sistema telefónico. Aparte, había publicado en la revista Radio Times que se trataba de un drama. Muchos espectadores se perdieron esa advertencia. Las líneas telefónicas del canal se saturaron y la mayoría de las personas no escucharon el mensaje que indicaba que todo era una ficción. El programa nunca volvió a ser emitido en la televisión británica, pero su legado persiste como uno de los eventos televisivos más infames en la historia del Reino Unido. Dale me gusta. A pesar de la controversia inicial, Ghostwatch fue ganando seguidores con el paso de los años, consolidándose como un referente en el cine de terror. En la década de los 2000, muchos cineastas y críticos comenzaron a reconocer su valor artístico y su innovadora narrativa. La BBC, aunque inicialmente mantuvo el programa fuera de circulación, finalmente lanzó una edición especial en DVD, permitiendo que nuevas audiencias lo descubrieran. Stephen Volk, escritor del show, destacó que fue una visión anticipada de cómo la televisión comenzaría a difuminar las fronteras entre la realidad y la ficción, un fenómeno que hoy es parte integral de muchos programas y películas. Sin saberlo, el equipo de Ghostwatch abrió el camino para un nuevo género, el falso documental o mockumentary, que alcanzaría su máximo esplendor en películas como El proyecto de la bruja de Blair o REC. Estas producciones, al igual que Ghostwatch, jugaron con la percepción del público, desafiando la confianza del espectador en lo que veía. Si bien es cierto que la BBC no aclaró con suficiente énfasis que el programa era ficticio, ¿debería ser completamente responsable de las reacciones de los espectadores? Hoy en día, vemos casos trágicos relacionados con la tecnología, como el adolescente que se despidió de este mundo tras interactuar con un chatbot de inteligencia artificial. Es importante recordar que las empresas no pueden controlar la salud mental de todos sus usuarios. En el caso de Ghostwatch, la BBC recibió más de 20,000 quejas mencionando que el programa afectó negativamente a sus familias. Pero, ¿es justo responsabilizar a una cadena televisiva por las consecuencias posteriores? ¿Qué opinas tú? Te leo en los comentarios. Es probable que no creas que la gente se sugestiona fácilmente y pienses que lo que sucedió en este video es difícil de creer. Pero aunque suene increíble, hay gente que de verdad se cree todo. Aquí te dejo este video que hice sobre los sonidos celestiales o apocalípticos que mucha gente afirma haber escuchado. Te reto a verlo. Hasta la próxima.